el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Oremos. Infunde tu gracia, Señor, en nuestros corazones, para que quienes hemos reconocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, conducidos por su pasión y cruz, lleguemos a la gloria y a la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La imagen que están viendo en pantalla en este momento es un icono griego antiguo en la cual el ángel se presenta a María. Este icono tiene unos elementos característicos, pero los más principales es, por una parte, el destello de luz azul que aparece encima de María, es el color de la divinidad en la que a través del Espíritu Santo la Trinidad entera actúa y viene la encarnación. Y el otro signo que es importante es un hilo rojo que tiene María en su mano izquierda. Se cree por textos apócrifos, al menos con la construcción de este icono, que María desde temprana edad estaba en el templo, en el santo templo, y allí ella se encargaba también de tejer el velo del santuario. Este hilo rojo representa esa función que tenía, pero ahora ya no tejerá el velo del templo, sino ahora le corresponde tejer con las entrañas de su carne, en su vientre, el cuerpo, la naturaleza humana para el Salvador que viene a encarnarse. Con este icono entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión el día de hoy sobre la historia de la Mariología. Señor nos bendiga y nos ilumine en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para continuar con nuestra tradición durante estos encuentros en comunio, muchas gracias a todos ustedes por su compañía y seguimiento en este curso. Vamos a mencionar el santo de hoy, es San Luis Bertrán. San Luis Bertrán fue un fraile dominico español, fue misionero, hizo varios viajes. En su desarrollo, etapa misionera, se caracterizó por evangelizar sobre todo los pueblos indígenas y de una manera bien peculiar. Se le caracteriza, dentro de una de las imágenes más famosas, por tener un cáliz del cual sale una serpiente. Esta anécdota sucede al parecer en Mompox, en la que tratan de envenenarlo y en el momento de la Eucaristía pues sale la serpiente. Sin embargo, sí es característico que en varias de sus misiones, para comprobar la acción maravillosa de Dios sobre los ídolos, con los líderes religiosos de estas culturas toma bebidas envenenadas. Y bueno, pues por suerte no fallece en ninguna de estas, porque la obra de Dios sobrevive y de alguna manera con estos gestos comienza a convertir. Amador o fiel amante de la cruz. Tiene también la anécdota en Mompox, cuando le sacan una especie de pistola antigua, un caballete, y con este tratan de amenazarlo. Él bendice y se transforma en un Cristo. Esto también se conserva en varias de las figuras iconográficas de nuestra época. San Luis Bertrán se caracterizó, por una parte, además de la noción misionera, por tener un ojo especial para descubrir las vocaciones, para discernir también en ellas. En varias ocasiones fue maestro de novicios y es la razón por la cual es el patrono de nuestro noviciado en Colombia, patrono también de los noviciados en la orden. Por otra parte, San Luis Bertrán tuvo la oportunidad de viajar a lo largo de todo el río Magdalena de nuestro territorio colombiano. Fue un gran misionero en nuestras tierras y eso le llevó a que cuando fue declarado santo fue nombrado como patrono también de la Nueva Granada,
de nuestra zona. En memoria de él, tenemos entonces en la provincia dominicana la consagración o la devoción de provincia de San Luis Bertrán de Colombia, recordando este gran misionero que se entregó su vida, expuso también su vida en la misión, se esforzó en la formación de nuestros hermanos novicios e incluso fue llegado a ser nombrado como prior en el convento de Santo Domingo, en el cual estamos en este día. Bien, hasta aquí la historia de San Luis Bertrán y ahora vamos a mencionar nuestro tema que nos compete directamente. Entramos entonces a mencionar la historia de la Mariología. Pues bueno, dentro de esta historia podemos hacernos unos esquemas o una especie de tipificaciones por siglos. La primera época, la época apostólica, es decir, en el primer siglo, en la que acontece todo el acto de la revelación, tenemos los primeros vestigios de María, que aparecen en los evangelios y también en las cartas paulinas. María no aparece tantas veces como uno pensaría, pero en las pocas veces que aparece resulta jugando un papel determinante. Por una parte está el texto de la Anunciación en Lucas, el texto de la presentación, el texto en las bodas de Caná de Juan, el Magnificat también que está en Lucas, y se relaciona a María como la Virgen, como la doncella, y en las cartas paulinas se habla de María como la nueva Eva. De alguna manera en el Apocalipsis también aparecen otras menciones interesantes y tenemos entonces unas referencias que siempre están en compañía o en torno a Jesús y la obra salvífica de la salvación que acontece por la Trinidad en nuestra historia. Ya en el siglo II tenemos es decir, la etapa posapostólica, tenemos unos padres de la iglesia que comienzan a mencionar a María. La mención es también, una vez más, un poco parca, escasa. Se habla de María como la Virgen, como en referencia con la iglesia, y también como la nueva Eva. Ya comienza a surgir estas nociones que van a desarrollarse, pero sobre todo como la Madre de Dios. Ya hay unos textos del siglo II en la que se referencia a María como la Madre de Dios, que va a coger sobre todo fuerza en el siglo III con Orígenes de Alejandría. Pues bien, tenemos también ya en el siglo III un elemento preciosísimo, un papiro egipcio en el que se relata la primera oración que se le dedica a María, conocida en latín como el Subtuum Praesidium. Veamos, esta oración dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, es decir, Theotokos. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades o tribulaciones. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. En esta oración, que es la más antigua que tenemos, resulta que entonces ya se nos mencionan varios títulos que aparecen dentro de la piedad popular en la comprensión de María. Por una parte, que es la Madre de Dios, por otra, que es Virgen, y por la otra, que es bendita. Este elemento de bendita ya viene desde la etapa apostólica. Bendita tú entre las mujeres, dice Isabel a María, y se va a ir acentuando. Otro elemento que podemos mencionar que es importante de esta época, en el siglo II, comienzan a aparecer los evangelios apócrifos, un poco más tardíos, como por ejemplo el protoevangelio de Santiago, en el cual se comienzan a relatar la vida de María. De estos textos apócrifos tenemos la noción de que María fue hija de Ana y Joaquín, pero también nos van a relatar toda su vida, desde la infancia hasta el momento del parto, en los cuales a través de figuras fantásticas, maravillosas, algunos críticos hablan de exageradas, pues se refleja la piedad popular que ya existe en esos primeros siglos, en donde se concibe a María como virgen. Antes, durante y después del parto aparecen estas nociones. También están en estos siglos los textos de la dormición,
o los textos donde nos habla de la muerte de María, pero a su vez de su inmediata resurrección. Y entonces tenemos unos textos preciosísimos que han pasado a la liturgia. No los tenemos como canónicos, pero no quiere decir esto que por lo mismo no nos interesen, sino que a su vez lo que nos reflejan es la comprensión de toda una cultura de los primeros cristianos que van conociendo y van interiorizando el misterio de María y que a su vez va transmitiéndose esta fe en la piedad popular, en la celebración litúrgica. Ya comienzan a aparecer ciertas fiestas predominantes, como la encarnación, lo que llamamos la Anunciación. Y pues más adelante, ya casi como hacia el siglo VII siglo IV ya está claramente la noción de la fiesta de la Dormición en la zona oriental del cristianismo, que para nosotros en Occidente le hemos denominado la Asunción, que es justamente este momento de tránsito de María a la gloria del Señor. Bien, vamos entonces en el siglo III, ya con el texto de la primera oración. Ya también en el siglo IV, San Efrén, diácono, comienza a incluir a María dentro de sus escritos poéticos. Es una especie de cánticos, poemas en las que exalta la virginidad, la pureza, la cercanía de María. Y ya entonces comienza a aparecer durante esta época una noción filial a María. Dato curiosísimo. En el siglo III, a eso de finales del 270, tenemos datación de la primera aparición de la Virgen María. Es el primer dato en el que se tiene noción de la aparición de la Virgen María. Y entonces comienza a extenderse. Y atención a esto, ya en el siglo IV, V, con los concilios, sobre todo con el de Éfeso, Calcedonia, Constantinopla, cuando se define la comprensión del misterio divino en Cristo, comienza a haber también una especificación de la comprensión de María dentro de esta historia de la revelación. Tan así sucede que, porque se entiende que en Cristo hay una única persona, la persona divina del Verbo del Hijo, pero dos naturalezas, es decir, la naturaleza divina y la naturaleza humana, se entiende que María no es la que da a luz a la divinidad, sino que a través de ella la divinidad viene a la historia en la carne. Es decir, es ella la que le participa a la naturaleza humana al Dios que se ha querido encarnar. Y entonces tenemos la definición dogmática de María, Madre de Dios. Unos años posteriores, dentro de los mismos siglos ya V, VI, va a haber la declaración de María como siempre virgen, antes, durante y después del parto. Estos dos dogmas, Madre de Dios, Theotokos, y María siempre virgen, van a configurar entonces un momento crucial que está enmarcado o gira en torno a la comprensión del misterio de Cristo. María es siempre virgen, es sin mancha justamente. Bueno, lo de la mancha saldrá mucho después, pero aquí aparece la defensa de la virginidad, sobre todo en razón de la dignidad de Cristo. Y también es Madre de Dios en razón de que Cristo, que es hombre y Dios verdadero, ha nacido de su vientre, ha participado de la carne y en la historia a través de ella. Entonces María comienza a tener cada vez más unas nociones más características. Por ejemplo, cuando es definido este dogma en el Concilio de Calcedonia, acontece en la iglesia de Santa María. Y esto nos muestra que ya para la época hay varios templos que comienzan a tener el nombre o ser votivos a María, como sucede también en Roma desde el siglo III con Santa María la Mayor. En este sentido, entonces tenemos que ya comienzan a aparecer templos en los que María juega un papel importante dentro de la devoción popular. Y también del magisterio. Comienza a estar presente María, la nueva Eva, la que va a ser el modelo de la iglesia. Si Cristo es mencionado como el nuevo Adán por Pablo, la iglesia va a reconocer en María la promesa de la salvación como la nueva Eva. Cristo
redime lo que hizo Adán, María de alguna manera lo que hizo Eva. Juntos van entonces a ser el modelo de la nueva comprensión de salvación dentro de la historia. Dato curioso, en estos templos ya aparece entonces la figura de María que tiene en sus brazos al niño Jesús, que es el niño Dios, es la sabiduría. De hecho, ella es el trono de la sabiduría. Esto que sucede en el siglo IV comienza entonces a tener críticas históricas en la alusión de que efectivamente en la imagen de María con el niño, también cuando sale María sentada y el niño en sus piernas, con la imagen pagana de Isis, que tiene también un dios egipcio en su regazo, de alguna manera en sus brazos, en su pierna, sentado. Efectivamente, sí hay un uso por parte de los artistas de estos siglos de acudir a las imágenes paganas para expresar su fe. Pero hay que reconocer que ya desde el siglo II, en las catacumbas, se tiene registro de la imagen de María con el niño en sus piernas, en sus brazos. Es decir, de alguna manera la piedad primigenia en el cristianismo concibió a María como cargando al niño. Una figura elemental de relación de maternidad con el Verbo de Dios, con la sabiduría hecha carne. Entonces, pues continuamos. Los padres de la Iglesia, ya hacia el siglo VIII, hay una riqueza distinta tanto en Oriente como en Occidente, pero sobre todo María comienza a aparecer ya no solamente en textos poéticos y litúrgicos, sino ahora se traslada al ámbito homilético. En las predicaciones, los santos, los padres de la Iglesia de estos siglos, desde el V hasta el VIII, comienzan a hablar de María como modelo de virtud, como modelo también de la Iglesia, como figura de pureza, de virginidad, de consuelo y de auxilio para el pueblo cristiano. Tenemos entonces que se va haciendo un desarrollo cada vez más del misterio de Cristo en el que resurge o aparece, resplandece la imagen de María. Ya en el siglo VIII y IX comienza a aparecer los primeros textos dedicados exclusivamente a María. Es una teología pensada o una reflexión de la fe pensada en torno a María. Todavía no entran como tratados teológicos propiamente, pero sí hay libros que comienzan a escribirse en función de la virtud de la Virgen. En el siglo XII, siglo XII y XIII, acontece un boom, es un apogeo de la espiritualidad mariana dentro del pueblo cristiano. Aparecen las órdenes religiosas, muchas de ellas consagradas devotamente a María. La Orden del Carmelo, por ejemplo, la Orden Dominicana, tiene como patrocinio, dice, la Virgen María. Y es una explosión dentro de la piedad popular en la que se dedican todavía más iglesias y se predica en las órdenes religiosas. De hecho, los dominicos en esta época van a comenzar a promover incesantemente el Santo Rosario. En la época también comienza a influirse cada vez más la impresión de la celebración de la figura de María dentro de la liturgia. Por ejemplo, en la época los monjes van a confeccionar lo que se llama el oficio de la Virgen María que rezan los sábados. Y para quienes no conocen el latín comienza a evolucionar y a aparecer la comprensión del Ave María que derivará en el rosario. Es decir, comienza a florecer la piedad mariana dentro de la experiencia de los creyentes, dentro de la experiencia cultural de toda la Iglesia. Por su parte, en Oriente, a eso del siglo IX y X aparece el tema o el problema iconoclasta. Entonces comienzan a aparecer imágenes, ya venían desde muy antiguo, pero comienza a decirse que eso es una adoración, es decir, que se está dando idolatría a las imágenes y no veneración, como se le llamará en griego hiperdulía. Y esta discusión, que duró varios siglos, va a hacer que en Oriente se destrocen obras de arte, imágenes alusivas a Cristo y también a María. Sin embargo, entonces aquí podemos sacar una línea. Ya desde el siglo II tenemos la primera imagen en la catacumba en donde aparece María con el niño. Hay una alusión
de expresar, hay un querer de expresar artísticamente la fe, la piedad popular. Y en esta época María va tomando, hemos visto, cada vez más fuerza en la comprensión y celebración del misterio de la comunidad cristiana. Llega entonces a un punto en el que se duda si realmente se le está dando cierto honor, cierto reconocimiento, o si se está pasando a una adoración de las imágenes, que es la idolatría. El tema será resuelto hablando de una hiperdulía, diciendo que por supuesto no se trata de la imagen misma o del icono, sino que consiste en una veneración a quien representa, a lo que es, en este caso, a Dios. Y en el caso de María no se le da adoración, sino veneración. Es la hiperdulía, aquella que ha sido la santa entre las santas en el sentido humano. Es la primera redimida por Cristo y es la que nos abre entonces a una nueva vida. Durante la época van a aparecer entonces ahora imágenes alusivas a la protección de María. Hay muchos cuadros en el ámbito artístico de María con su manto extendido que cobija a sus hijos, a las órdenes religiosas, a los laicos. Los laicos van a comenzar a tener ya sobre el siglo XIII, XIV en adelante una preponderancia en el ámbito de la experiencia mariana, de la piedad mariana, que va a ser transmitida luego, pues además del rosario, de las cofradías del rosario, por los grupos que comenzarán a aparecer más adelante. Ya en el siglo XV, con Suárez, resulta que aparece el primer tratado de Mariología, comentando aquello que había dicho Tomás respecto a la Madre de Dios. Y entonces comienza a surgir el primer tratado dentro del ámbito teológico. Fíjense, solamente hasta el siglo XV-XVI se lanza esta comprensión sistemática del estudio de María a la luz de la revelación, de los textos bíblicos, de los padres de la Iglesia, de los lugares de autoridad en donde se comprende la figura de María dentro de la historia de la salvación. Ya comienzan a aparecer nociones en esta época de que María es la mediadora de nosotros ante Cristo, el único mediador. Comienzan a aparecer estas figuras en las que cada vez más se acentúa la importancia de María en la espiritualidad. Los santos, ya desde el siglo XI, bueno, en realidad desde muy atrás, pero sobre todo con el boom espiritual que aconteció en el siglo XI, comienzan a predicar sobre la devoción mariana como forma de acceder a la santidad, de acrecentar la virtud de la piedad y dirigirnos tranquilamente o seguramente hacia Dios. Aquí podríamos decir, viene la comprensión de a Dios por María, que va a ser retomada unos siglos más tarde, acentuadas, y que hoy en nuestros días sabemos que es una de las frases más hermosas con las que expresamos nuestro cariño y devoción a María. Sucede algo interesante en Oriente. Ya en el siglo XV, con la toma o la caída de Constantinopla, aún así, la tradición bizantina no pierde la devoción a María. Aunque han perdido de alguna manera algunos templos, las imágenes o los iconos y la devoción a María sigue presente. No es derruida con la caída del imperio en posesión, pues por la invasión de los árabes, sino sigue conservándose. Y esto es un dato que es precioso porque sobre todo en Oriente ha habido una corriente mariana en la que consiste en María de una manera sencilla, pero que es fundamental dentro de la espiritualidad. Por su parte, Occidente la ha exaltado sobre todo en un aspecto más afectivo, la figura materna que nos atrae por ser la madre, que de alguna manera nos acoge con su ternura, que nos cuida como cuidó también a Jesús y que nos acompaña en ese caminar. Son dos versiones, una más sobria y otra más afectiva. Pues esta versión de Oriente con el Imperio Bizantino se conserva, pese a que cae en el siglo XV. Por su parte, en Occidente acontece en el siglo XVI la Reforma Protestante. Entonces, una vez más, acontece la división en la Iglesia. Y esta división va a derivar en unos elementos tristes. Por una parte, los reformadores, como Lutero, Calvino, no es que despreciaran la figura de María.
Lutero tiene el comentario el Magnificat, de una manera fabulosa describe la importancia de María. Pero lo que sí sucede es que al acontecer la ruptura entre los reformados y la Iglesia Católica, como signo de distinción comienza a perderse cada vez más aspectos litúrgicos. Veíamos que en el ámbito litúrgico la figura de María había cobrado una gran importancia desde los primeros siglos, y por otra se comienza a perder la devoción a María. Entonces tenemos el efecto que dentro de la Reforma la imagen de María fue diluida y lentamente fue desapareciendo en la comprensión del misterio de salvación nuclear que se encuentra en Cristo. Por su parte, el Concilio de Trento aprovechó para conservar las celebraciones en la unificación litúrgica marianas, y fue entonces donde la piedad popular tomó, sobre todo a lo largo de la historia, a María como una figura en la que se resalta o se rescata la catolicidad. Es como el emblema, casi que el bastión en el cual nos va a diferenciar. Sin embargo, repito, desde los comienzos de la Reforma esta diferencia no era notoria. Fue a lo largo de la historia en un olvido subsecuente al dejar la liturgia y también la figura mediadora o intercesora, diríamos, de María. Los siglos posteriores, entonces, en Occidente, se van a caracterizar por la imagen de María, que comienza a ser ya estudiada, desarrollada con escritos como un tratado propio de la teología. En ocasiones también como figura apologética. Bien, luego tenemos una especie podríamos decir, decaimiento de este fervor, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, con críticas que comienzan a aparecer frente a la celebración de la piedad popular en las celebraciones marianas. En el Concilio de Trento entonces se va a aprovechar para dar a María una figura también preeminente en la liturgia. Se continúa, ya venía y se continúa, y está allí presente. Se continúan entonces también desarrollando los estudios teológicos en torno a María como figura clave dentro del proceso de salvación, junto al Verbo, es decir, derivada de su intimidad con Cristo. En los siglos posteriores, sobre todo XVII y XVIII, hay un auge del racionalismo. Y con esto también entonces de alguna manera entra una crítica frente a la piedad popular, frente al excesivo fervor que se manifiesta afectivamente con celebraciones, con prácticas que ponen en duda casi que la validez de este reconocimiento a María. Hay algo que es muy interesante en esta época. Cuando viene el Renacimiento, ya desde el siglo XIV, la figura de María comienza en el arte a tener figuras voluptuosas, figuras hermosas, en las que trata de mostrar el ideal o la figura, el prototipo del arte griego. Aquí María entonces comienza también a tener una nobleza. En la historia del arte comienza a darse una visión de María distinta. Ya es como la que es de alguna manera privilegiada, en tanto que es parte de la nobleza, bien vestida, de alta alcurnia, y que pues está rodeada pues de los personajes representativos de estos siglos. Luego entonces resulta que en el siglo XIX y en el XX acontece un boom impresionante. Resulta que ya comienza a decaer de alguna manera la fuerza del racionalismo estricto que se venía, y cuando comienza a decaer resulta que aparecen un montón de apariciones de la Virgen. María comienza a aparecerse en distintos lugares del mundo y surgen entonces numerosos santuarios, numerosos lugares de peregrinación dedicados a María, y en los que María ejerce su influencia dentro del misterio de la salvación, en la cercanía con los hombres, en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades de la guerra, etc. Comienza entonces un florecimiento aún mayor de la piedad mariana. Y luego esto se va a ver sobre todo con la definición de los dos últimos dogmas.
En 1854, el dogma de la Inmaculada Concepción. Y en 1950, la Asunción de la Virgen. Con estos dos dogmas que ya se venían gestando de alguna manera desde siglos remotos, desde el cuarto, la pelea que aconteció en el siglo XIII acerca de entre dominicos y franciscanos si María era inmaculada o no, por el tema de si Cristo también la salvaba o no, pues viene a definirse ya en este siglo magisterialmente. María es inmaculada. Cristo la ha salvado, Dios la ha salvado desde todo el tiempo, desde que ha nacido, de modo que no tiene ninguna mancha de pecado, no ha sido dejada la suerte de Satanás, dicen los padres de la iglesia de los primeros siglos. Pues bien, este boom que acontece va a mostrar entonces una religiosidad popular que es preciosa, cargada con muchas imágenes, con muchas prácticas, con muchos rituales de devoción profunda, sobre todo del pueblo de Dios a la Virgen María. Luego ya podemos trasladarnos al siglo XX con el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II hay un movimiento que quiere sacar una constitución dogmática acerca de María. Parece ser que una de las intenciones era mencionar a María como la mediadora, corredentora con Cristo. Sin embargo, en una votación apretada, con una diferencia de menos de 20 votos, no es aprobado. Y entonces, en la reelaboración, el Concilio Vaticano lo que hace es incluir el Tratado de María o su referencia de María dentro de la Constitución Lumen Gentium, que es la Constitución de la Iglesia. Este es el capítulo 8 de la Lumen Gentium, un texto que es precioso y en el que va a notarse sobre todo un giro que acontece en la Mariología dentro de su historia. Habíamos visto que inicia con unas figuras Virgen, Madre de Dios, Nueva Eva, unos títulos característicos que va tomando fuerza a lo largo de la historia, pero aquí con el Concilio Vaticano lo que hace es retornar a las primeras figuras de María de los primeros siglos y una de ellas es tipo de la Iglesia, es decir, modelo de la Iglesia. Por eso va a aparecer al final de la Lumen Gentium. María es el modelo de la Iglesia, es la que ha participado de todas las gracias de Dios y que es, en ese sentido, la abanderada de lo que puede hacer Dios con su Iglesia, de lo que hace Dios con nosotros. Y entonces, la Mariología aquí va a tender a volver a estos primeros años, a estos primeros siglos y rescatar sobre todo la imagen de María en su contexto, en su cultura. María, que es una mujer que crece, que sufre, que está al pie de la cruz, que va caminando con Cristo, que es discípula y modelo de Cristo. Ya en la época de los primeros siglos, de los siglos IV al VIII, se hablaba también de María como discípula, como sierva, como madre de Dios, como hermana de Cristo. Y de hecho, dicen los primeros padres de la Iglesia también, que si hablamos de Cristo como nuestro hermano, ¿por qué no hablar de María como nuestra madre? Comienza a suceder entonces un retorno a estas imágenes que van a tener luego un impacto en los papas constantemente. Apenas termina el Concilio Vaticano II, el Papa San Pablo VI da un nuevo título a María, María, Madre de la Iglesia. De estas encíclicas de los papas podemos rescatar de Pablo VI Mater Ecclesiae, de Juan Pablo II tenemos Redentoris Mater y hay otros textos en los que también se va a anunciar el rosario como instrumento de oración eficaz para el camino de la salvación. El Papa Francisco también dentro de sus encíclicas no deja nunca de lado la figura de María. Aparece en varios numerales, incluso en la oración. Es decir, María comienza a tomar una figura que ya es imprescindible dentro de nuestra comprensión de fe. María nos acompaña en el caminar hacia Cristo. Y en esta historia, entonces, aquí brevemente resumida, tenemos la imagen que, por una parte, durante tantos siglos hemos comprendido la imagen de María como figura nuclear junto a Cristo en la historia de la salvación.
y que a su vez es una herencia que viene cargada con muchas figuras, con muchas oraciones. Mencionamos que en el siglo III aparece la primera oración a María, el Subtuum Praesidium, que tenemos de un texto de un papiro egipcio antiguo. Pero ya en la época subsiguiente, antes de que se declarara el dogma de María como Madre de Dios, ya había numerosas oraciones, siempre haciendo alusión a un elemento doctrinal, espiritual y filial de esa esperanza en la protección de María en nuestras vidas. Por eso entonces quisiera terminar diciendo que María dentro de esta historia nos ha acompañado y que nosotros, los creyentes, los que vivimos hoy, ustedes que me están escuchando, somos de alguna manera herederos de esta hermosa, larga tradición que se manifiesta en el arte, que está presente en las oraciones, que está con nosotros en la celebración de la liturgia y que también se han dado reflexiones, que lo vemos en la vivencia afectiva del pueblo de Dios, que manifiesta un cariño, que expresa una atracción a María, que es de alguna manera quien nos lleva hacia Dios. Expresiones populares que vemos ya desde el siglo, habíamos dicho con el rosario, desde el siglo XIV, XV, con Grignon de Montfort, en el siglo XVIII y XIX, con las expresiones de generación de grupos. Hoy tenemos los grupos de Legión de María, también lazos de amor mariano, grupos laicales que tienen en su devoción profunda la imagen de María. Es interesante, por ejemplo, que la devoción al Sagrado Corazón de María viene desde el siglo XIV, promovida, y que hoy también existe, de alguna manera está extendida, sobre todo a través del rezo del Santo Rosario. Como tarea, queda que por favor nos cuenten qué les pareció el capítulo 8 de la Lumen Gentium. Son unos cuantos numerales, por favor, léanlos, gócenselos, son sabrosos, son preciosos, uno los degusta. Es el retorno a María como modelo de la Iglesia. Ella, que es el trono de la sabiduría, que fue la que le dijo sí al ángel, que aceptó y que ha acompañado a su Iglesia durante tantos siglos, también hoy a nosotros nos permita continuar en este caminar hacia Cristo, en este descubrir también en la historia, en el arte, en la oración, en la liturgia, su presencia afectiva y amorosa que nos acompaña y que nos cuida. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.